La oración que conocemos muy bien, el Padre Nuestro, se presenta en nuestras Biblias en dos versiones. La versión de Mateo 6, 9, 13 es la que consideramos la versión aumentada y mejorada, y la versión de Lucas 11, 2, 4, la versión corta o menos elaborada. Antes de ver los aspectos principales de la versión de Lucas, tenemos que decir que no son dos oraciones separadas. Se piensa que ambas versiones vienen de la fuente Q y que en el proceso de redacción el Evangelio de Lucas prefirió tomar la oración que encontró sin modificarla tanto. En cambio, el Evangelio de Mateo consideró que debía mejorar esa versión encontrada y agregó palabras que consideraba necesarias para que la oración fuera más completa. Como no tenemos la versión del Padre Nuestro de la fuente Q, el estudio textual de estas dos versiones del Padre Nuestro son una puerta de acceso muy importante a la forma en que la recitaban en las liturgias del primer siglo. Es más, cuando un texto aparece repetido en otro evangelio o en otros pasajes de la Biblia, indica que fue muy importante para varios grupos de creyentes. Tanto la versión de Mateo como la de Lucas retoman frases breves y sencillas donde se condensan expresiones evangélicas. Son frases que encierran conceptos teológicos del Antiguo Testamento y de la experiencia del pueblo de Israel. Está de sobra decir que la versión de Mateo es una de las oraciones más recitadas en nuestras liturgias y que la sabemos de memoria, porque precisamente en una época donde no todos podían leer ni tenían fácil acceso a los materiales de escritura, el memorizar las oraciones era común. Por lo tanto, al recitarla de memoria, estamos en sintonía con todos esos hombres y mujeres religiosos que han existido durante más de 20 siglos. Sin hacer más énfasis en su importancia, voy a presentar los detalles más importantes de la versión de Lucas, comparándola con la versión de Mateo. Lucas menciona solamente Padre, no Padre Nuestro como Mateo. Ahora bien, en Lucas es interesante porque algunos judíos en sus oraciones llamaban a Dios Abba, reconociendo la paternidad de Dios. Y otro detalle es que al decir Padre, se supone que lo menciona un colectivo. Mateo quiso probablemente dejarlo explícito, agregando el posesivo nuestro. La frase santificado sea tu nombre y venga tu reino tiene un trasfondo escatológico que reclama esa promesa futura que se está realizando en el presente. El hecho de santificar todo porque santo es Dios modifica la conducta de vida del pueblo y al pedir que venga su reino nos pone en alerta y estar atentos a ese momento. Con la frase danos cada día nuestro pan cotidiano en la versión de Mateo con rasgos escatológicos, podemos traducir danos hoy, danos en este día, mientras que en Lucas, siendo fieles al griego, podemos traducir como danos cada día. Lucas usa un presente que expresa continuidad y la idea sería la de pedir ese sustento necesario para los problemas o dificultades diarias. Por ello, no es únicamente el pan material o el pan que sacia el hambre, sino todo sustento necesario para que la vida continúe. La petición del perdón de nuestros pecados retoma una imagen del Salmo 25, 51 y 130, en el cual se expone que Dios perdona si el hombre es capaz de perdonar. Por ello, la siguiente frase, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese perdón viene porque nosotros hemos sido perdonados primero, y ahora nuestra misión es seguir el ejemplo perdonando a los demás. La frase no nos dejes caer en la tentación tiene varias interpretaciones porque estamos frente a una frase escrita en griego, pero es un semitismo que no explica con claridad aquello que Dios ocasiona o aquello que Dios permite. Esto que podríamos llamar ambigüedad tiene su razón de ser por la experiencia del pueblo de Israel, que es llevado al desierto para ser probado, y a la experiencia del auxilio de Dios en los mayores momentos de necesidad. Ahora bien, en el contexto general de la oración, en el sentido de petición, si nos detenemos en esta frase notaremos que no hace referencia a algo explícito o algo del presente, sino que nos lanza a esa prueba o tentación que ocurrirá en el futuro, algo que está por suceder o que puede ocurrir. Muchas veces, antes de ofender a alguien o de hacerle daño, pensamos y planeamos el mejor modo.
al pedir que no nos deje caer en la tentación, es precisamente pedir la fuerza para no ejecutar lo planeado. Es decir, no es solo la tentación del día, sino la de cada día. La oración que conocemos como Padre Nuestro, tanto en Mateo como en Lucas, nos presenta a Jesús como modelo de oración. En esta oración se nos dan palabras, frases, peticiones para expresar nuestra confianza filial a Dios como Padre. Nos hace sentirnos necesitados de fuerza para perdonar, para reconocer nuestros errores, para salir de nuestro egoísmo. Esta oración nos invita a considerar que para tener una buena relación con Dios, tengo que mostrar misericordia hacia los que me rodean. Si bien la oración de Mateo es la que recitamos y sabemos de memoria, la versión de Lucas probablemente es más cercana a la oración original. Es de igual forma un regalo que nos regalan los evangelios. Espero que esta información sea de tu agrado y te sea útil para tu estudio personal. Hasta pronto.